Hey viajero web, ya estás en el Webic. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de programación. Hoy aprenderás todo sobre las estructuras de datos, ya que son esenciales para el buen desempeño y eficiencia de los programas, ya que nos permiten almacenar, organizar y manipular datos de manera eficiente. Y ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Ya sabes que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí al buscador de Google y poner la palabra clave de esta clase, estructura de datos Webic. Le das en Enter y te va a mandar aquí al primer resultado, donde al darle clic te va a mandar a la parte escrita de esta clase. Así que te espero en webic.com. La elección de la estructura de datos adecuada para un programa es crucial para optimizar su rendimiento y minimizar el consumo de recursos. Conocer los conceptos fundamentales de las estructuras de datos es un paso importante para cualquier programador. Así que lo primero es que debes de comprender qué son las estructuras de datos. Las estructuras de datos son formas de organizar y almacenar datos en un programa de computadora, de manera que se pueda acceder y manipular de manera eficiente estos datos. Son un componente fundamental en la programación y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde base de datos hasta aplicaciones de inteligencia artificial. Las estructuras de datos permiten la creación de algoritmos y programas más eficientes y escalables, lo que es esencial en el mundo actual de la tecnología. Existen varios tipos de estructura de datos. Por ejemplo, tenemos los arrays o vectores, los cuales son una colección de elementos del mismo tipo de datos que se organizan en una secuencia contigua de memoria. También tenemos las listas, los cuales son una colección de elementos que se enlazan entre sí mediante punteros. Tenemos las famosas pilas, las cuales son una estructura de datos lineal en la que los elementos se insertan y eliminan por el mismo extremo, conocido como la cima. Tenemos también las colas, las cuales son una estructura de datos lineal en la que los elementos se insertan por un extremo y se eliminan por el otro, conocido como la cola. Tenemos también a los árboles, los cuales son una estructura de datos jerárquicas en la que los elementos se organizan en niveles, con un elemento raíz en la parte superior y ramas que se extienden hacia abajo. También tenemos a los grafos, los cuales son una estructura de datos que se componen de nodos y aristas en la que cada nodo puede estar conectado a otros nodos mediante una o varias aristas. Cada tipo de estructura de datos tiene su propia característica y se utilizan en diferentes situaciones para optimizar el almacenamiento y el acceso a la información. Así que veamos algunos ejemplos de estos tipos. Veamos algunos ejemplos de estas estructuras para que te quede más claro. Empecemos por el ejemplo de arrays o vectores. Aquí tenemos, primero vamos a crear un arreglo de números. Entonces vamos a declarar una variable, la cual va a ser igual a un arreglo. Si ves aquí, lo vamos a hacer entre corchetes. Así se declaran los arreglos, aunque aquí es pseudocódigo, la mayoría de los lenguajes así se declaran. Y lo que vamos a hacer es que dentro de estos corchetes vamos a poner nuestros elementos, que en este caso son números. También pueden ser caracteres, pueden ser string, pueden ser otros arreglos, etcétera. Aquí lo que simplemente es que es un arreglo. Aquí son de números, pero puede ser un arreglo de cualquier cosa, de cualquier tipo de dato que te permita el lenguaje que estés utilizando. En este caso vamos a tener 5, 10, 15, 20, 25. Estos son los valores que van a estar, los valores de los elementos de este arreglo. Y un arreglo se compone, para poder acceder a él, se compone de índices. Por ejemplo, aquí siempre inicia del índice 0. Entonces en el índice 0 el valor es 5, en el índice 1 el valor es 10, en el índice 2 el valor es 15, en el índice 3 el valor es 20 y el índice 4 es el valor de 25. Y el tamaño del arreglo en este momento son 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 elementos, entonces el tamaño del arreglo es 5. Ahora, para acceder al tercer elemento del arreglo, lo que vamos a hacer es, vamos a ir 1, 2 y 3. Este es el tercer elemento, entonces el índice va a ser 0, 1 y 2. El índice es 2, entonces si puedes ver que el elemento que nosotros queremos acceder, menos 1, va a ser el índice. Entonces aquí tenemos el 2. El arreglo en el índice 2 va a ser el tercer número o el tercer elemento. Ahora, ¿qué pasa si queremos modificar el cuarto elemento del arreglo? Pues si queremos modificar el cuarto, su índice va a ser menos 1, o sea 3. Y entonces nosotros vamos a poder modificar un elemento del arreglo a través de esta notación. Arreglos, números, entre corchetes, el índice va a ser igual al nuevo valor. Entonces aquí, en el arreglo en la posición 3 o en el subíndice 3, ya no va a ser 20, sino va a ser 30. Bien, ahora hagamos un ejemplo de una lista enlazada. El primer elemento de nuestra lista va a ser este nodo. Vamos a crear un nodo, el cual va a tener un valor y va a tener un nodo siguiente al que va a enlazar. Aquí a través de esta consiguiente va a decir a qué nodo está enlazado. Nodo 1 no va a enlazar a ningún otro nodo, pero vamos a crear ahora, por ejemplo, un nodo 2 que va a tomar el valor de 10
y va a tener en siguiente a nodo 1. Esto quiere decir que nodo 2 sí va a enlazar a nodo 1. Aquí así se va construyendo nuestra lista. Vamos a tener un tercer nodo, el cual va a tomar el valor de 15, pero va a enlazar a nodo 2. Entonces así queda nuestra lista. Nodo 3 está enlazando a nodo 2 y nodo 2 a nodo 1. Esa va a ser nuestra lista y está enlazada. Eso es a lo que se refiere la palabra de enlazada. Ahora, vamos a asignar el primer nodo como el inicio de nuestra lista enlazada. En la variable inicio vamos a agregar a nodo 3 todo esto o todo este valor va a ser igual a inicio. Y entonces vamos a recorrer la lista enlazada e imprimir los valores. Vamos a imprimir cada uno de estos valores y vamos a ir recorriendo nuestra lista. Nodo actual va a ser igual a inicio. Entonces vamos a abrir un while. Ya esto ya lo hemos visto en clases anteriores, el subcódigo de un while. Mientras nodo actual sea diferente de null, vamos a hacer lo que está aquí adentro. Entonces, en este punto donde nodo actual es igual a inicio, nodo actual sí es diferente de nulo, porque nodo actual es este valor de nodo 3. Entonces entramos al while y vamos a imprimir el valor de nodo actual.valor, el cual es 15. Y después vamos a actualizar la variable nodo actual, el cual va a ser igual a nodo actual.siguiente. Y siguiente aquí nos dice que es nodo 2. Entonces nodo actual ahora vale lo que vale nodo 2. Y vamos a volver a ejecutar el while o este conjunto de instrucciones porque vamos a evaluar otra vez esta condición. Ahora nodo actual que vale lo que nodo 2 es diferente de nulo, sí. Entonces vamos a hacer que nodo actual, vamos a imprimir nodo actual.valor y ahora esa impresión va a darnos este 10. Y después vamos a volver a actualizar, vamos a asignar a nodo actual igual a nodo actual siguiente y siguiente vale nodo 1. Y entonces nodo 1 vale esto. Entonces en la siguiente iteración, aquí nodo actual es diferente de nulo, sí, porque nodo actual ahora vale lo que es nodo 1. Y vamos a imprimir nodo actual.valor y ahora vamos a imprimir este 5. Y luego nodo actual va a ser igual a nodo actual.siguiente y en este momento ya se hace nulo. En la siguiente iteración vamos a volver a evaluar, nodo actual es diferente de nulo. No, ahora sí es igual a nulo, entonces ya no vamos a hacer esto, vamos a ir a fin de mientras, a fin de while y vamos a continuar con el programa. Y así de fácil es un ejemplo de una lista enlazada. Bien, ahora vemos un ejemplo de una pila. Aquí vamos a crear una pila vacía, como puedes ver se parece mucho a un arreglo porque realmente va a ser un arreglo de objetos, de datos. Pero la diferencia es que las pilas tienen algo que se llama apilar, nos permiten ir apilando cosas. Tómalo como una analogía, cuando tú tienes algo y vas apilando, por ejemplo, tienes cubos y vas apilando cubos, pues el elemento de hasta arriba siempre va a ser el último que pongas, porque tú vas apilando de abajo hacia arriba. Entonces vamos a apilar el número 5 en la pila, en este momento este es el único valor en la pila. Si nosotros volvemos a apilar otro elemento, ahora va a ser 10, entonces 10 queda por encima de 5, porque es el último elemento agregado, entonces 10 queda encima de 5. Y ahora si volvemos a apilar otro dato, 15 queda sobre encima de 10 y sobre encima de 5. Esta es la cima de nuestra pila. Este es el último elemento que hemos agregado a nuestra pila. Ahora si queremos hacer el proceso contrario y queremos obtener los datos, ahora queremos desapilar. Es como si fueras ahora quitando elementos. Si tú quitas el elemento de hasta arriba, pues el último elemento sería el que estaba abajo. Entonces vamos a desapilar un elemento de la pila en este momento. Desapilamos de la pila y lo guardamos en el elemento 1. Entonces en este momento el elemento 1 vale 15 y se elimina este elemento de la pila, ya no existe en la pila. Si nosotros vamos a desapilar otro elemento, pues la cima ahora es 10, entonces desapilamos otro elemento, el elemento 2 va a tomar el valor de 10. Y si lo dejáramos hasta aquí, la pila solamente se quedaría con el valor de 5. Y si nosotros hubiéramos a desapilar ahora ese elemento, pues vaciaríamos la pila, porque cada vez que desapilamos algo, pues quitamos ese valor, es como si lo elimináramos de la pila, que esa es la diferencia entre un arreglo y una pila. Como puedes ver, tenemos estos métodos, estas funciones que nos permiten apilar y desapilar elementos dentro de nuestra pila, y siempre la inserción como la extracción de datos se va a hacer por el mismo extremo. Otra estructura interesante son las famosas colas, así que un ejemplo de cola que tenemos aquí es, vamos a crear una cola. Como puedes ver aquí también lo representamos como si fuera un arreglo, pero la diferencia es que aquí tenemos métodos que son encolar. Aquí la diferencia es que tú vas encolando elementos, es decir, aquí no hay una cima, no es como que vayamos apilando elementos sobre elementos, sino lo vamos metiendo en una cola, en una lista de espera. Así que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a encolar un elemento dentro de la cola, vamos a poner un 5 y lo metemos a nuestra cola. Ahora vamos a ponerle el 10 y lo metemos aquí a nuestro arreglo, y así el 10 y el 15. Vamos a ponerlo en lista de espera. Entonces el primer elemento que entró fue 5, el segundo fue 10 y el último fue 15. Aquí no hay una cima. Y recuerda que en colas los elementos entran por un extremo y los podemos sacar por otro extremo. Cuando nosotros desencolamos, realmente nosotros vamos insertando por un lado y vamos a desencolar por el otro. Entonces al desencolar vamos a obtener un elemento en nuestra cola. Entonces este valor va a ser 5.
nosotros vamos a poner en la lista de espera y podemos obtener el valor más antiguo que entró a nuestra lista. Entonces el elemento 1, al hacer la primera desencolación, o vamos a desencolar el elemento 1 va a tomar el valor de 5 y se elimina, igual que en una pila. Aquí vamos a eliminarlo. Ahora elemento 2, al hacer vamos a desencolar ahora otro elemento 2 va a tomar el valor de 10 y nuestra cola va a tener el valor de 15. Si nosotros volviéramos a desencolar otro elemento, ahora finalmente llegaríamos a 15 y vaciaríamos la cola. Así de fácil funcionan este tipo de estructuras. Bien, una estructura realmente interesante y también algo compleja pues es un árbol. Aquí en árbol lo que vamos a hacer es que vamos a tener una raíz. Vamos a crear por ejemplo una raíz la cual va a tener un valor, pero esta raíz al mismo tiempo va a tener un brazo izquierdo y un brazo derecho. Va a tener opciones que pueden extender hacia la izquierda o pueden extender hacia la derecha. Y estos son nodos, es como si fuera una lista ligada pero con muchas más opciones. Por ejemplo, vamos a agregar un nodo hijo pero del lado izquierdo. Entonces vamos a declarar el nodo izquierdo, el cual va a tener un valor 3 y al mismo tiempo ese nodo izquierdo puede tener más nodos a la izquierda y más nodos a la derecha, porque así es un árbol. Un árbol puede tener ramas y las ramas pueden tener subramas e ir extendiéndose. Entonces este nodo izquierdo lo vamos a asignar a la raíz, pero en el lado izquierdo. Entonces aquí le ponemos nodo izquierdo, ya tenemos este valor. Raíz en este momento ya tiene un nodo izquierdo, como si le hubiéramos puesto una rama, por eso es un árbol. Y ahora vamos a crear un nodo hijo derecho. Este nodo derecho va a tomar el valor de 7. En la izquierda ahorita no tiene nada y derecha no tiene nada, pero la raíz, en raíz se lo vamos a asignar a la parte derecha de esta raíz. Entonces raíz ya tiene tanto el valor de 5 como un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Nosotros podemos crear aún más nodos dependiendo del programa y de lo que estemos haciendo, y vamos a ir asignándoselo en cada nivel. Nodo izquierdo pudiese tener ahora otro nodo izquierdo y derecho, o ahí a lo mejor terminaría esa rama. Pero bueno, estas son las estructuras en las cuales, dependiendo de lo que tú estés desarrollando, pues podrías ir teniendo tanto nodos a la izquierda como a la derecha de raíces principales o subraíces o raíces de una subraíz. Es decir, esto puede extenderse dependiendo de la necesidad de tu programa. Bien, por último tenemos la estructura de grafos. Y en este ejemplo, en este subcódigo, lo que tenemos es un grafo con 4 vértices. Realmente los grafos son un poco complejos, así que no voy a andar mucho para no confundirte. Cuando se trabaja con grafos, los vértices representan los nodos y las aristas representan las conexiones entre los nodos. Es decir, una arista es una trayectoria entre dos nodos. Imagínate que esto sería como las estaciones de tren o de metro. Nosotros tenemos en cada estación es un vértice, y la trayectoria que hay de estación a estación es una arista, es una trayectoria directa. Incluso en los grafos puede haber trayectorias hacia sí mismo, es decir, hay como si fuera una glorieta. En la estación 1 hay un camino, una trayectoria directa que te lleva al mismo punto. Eso es una arista donde un vértice se comunica consigo mismo. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, si analizamos, por ejemplo, el vértice 1, este es el vértice 1, este es el análisis del vértice 1. Por ejemplo, aquí tenemos en esta primera posición donde indicamos que el vértice 1 no tiene conexión consigo mismo. No hay una trayectoria directa ni una arista que nos diga que desde el nodo 1 o del vértice 1 podemos llegar al vértice 1. No hay una trayectoria, por eso ponemos un 0. Ahora, aquí respecto al vértice 2 nos indica que sí hay una trayectoria directa. Nosotros podemos desplazarnos o llegar desde el vértice 1 al vértice 2, pero del vértice 1 al vértice 3 no hay una trayectoria directa, y del vértice 1 al vértice 4 sí hay una trayectoria directa. Eso es lo que nos quiere decir este primer elemento, y así nos pudiésemos ir con los demás. Por ejemplo, ahora, del vértice 2 al vértice 1 ¿hay una trayectoria directa? Sí, sí la hay. Y aquí lo podemos comprobar y aquí lo volvemos a rectificar. Ahora, ¿el vértice 2 se comunica consigo mismo? No. No hay una trayectoria directa que vaya del vértice 2 al vértice 2. Pero sí hay una trayectoria directa que vaya del vértice 2 al vértice 3. Aquí la podemos ver. Y también hay una trayectoria directa del vértice 2 al vértice 4. Ahora, en el vértice 3 no hay una trayectoria directa entre el vértice 3 al vértice 1. Pero sí hay una trayectoria directa entre el vértice 3 al vértice 2. Y no hay una trayectoria directa del vértice 3 hacia el mismo. Vértice 3 a vértice 3 no existe una arista o una trayectoria directa. Y del vértice 3 al vértice 4 tampoco hay una trayectoria directa. Del vértice 4 al vértice 1 sí hay una trayectoria directa, sí existe una arista. Del vértice 4 al vértice 2 también hay una trayectoria y una arista. Del vértice 4 al vértice 3 no hay una trayectoria directa, y del vértice 4 consigo mismo no hay una trayectoria directa. Y así es como podemos representar un grafo, y así es la forma más sencilla de cómo explicar este tipo de estructuras. ¿Y cuáles son las ventajas de las estructuras de datos? Pues bien, hay una
nos ayudan a mejorar la eficiencia. Las estructuras de datos pueden mejorar la eficiencia del programa al hacer que las operaciones de búsqueda y ordenamiento sean más rápidas y fáciles. Nos ayudan a reutilizar código, ya que las estructuras de datos bien diseñadas pueden reutilizarse en diferentes partes del código, lo que ahorra tiempo y reduce las posibilidades de cometer errores. También hay una mayor organización, ya que las estructuras de datos pueden ayudar a organizar grandes conjuntos de datos, lo que facilita su gestión y mantenimiento. Nos dan flexibilidad. Las estructuras de datos pueden adaptarse a diferentes situaciones y necesidades, lo que las hace más versátiles que los tipos de datos estándar. También hay una menor complejidad. Al utilizar estructuras de datos adecuadas se puede reducir la complejidad del código, lo que facilita su mantenimiento y reducir el número de errores. Complejidad en las estructuras de datos. La complejidad en la estructura de datos se refiere al costo de tiempo y memoria para realizar operaciones en una estructura de datos. El análisis de la complejidad es importante para evaluar el rendimiento de un algoritmo y elegir la estructura de datos adecuada para un problema específico. La complejidad se mide utilizando la notación O grande o Big O, que indica la tasa de crecimiento asintótico de una función. Las estructuras de datos pueden tener diferentes complejidades para diferentes operaciones, por lo que es importante elegir la estructura de datos adecuada para el problema que se está abordando. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo medir el peor tiempo de ejecución que tardará un algoritmo a través de la notación O de Big O. La notación Big O grande se usa para describir el peor tiempo de ejecución que tardará un algoritmo en términos del tamaño de su entrada. Por ejemplo, aquí tengo este subcódigo donde ya lo hemos visto en clases pasadas, donde vamos a encontrar el valor máximo del arreglo. Aquí este arreglo no nos está diciendo de qué tamaño es, puede ser de tamaño n, de cualquier tamaño, de 10, de 1 millón, de 2 millones, etc. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en el primer elemento del arreglo y después a través de un ciclo for vamos a ir buscando el valor mayor, donde por cada ejecución nosotros vamos a tomar el valor del arreglo, vamos a ir de uno en uno y vamos a obtener sus valores y vamos a ir comparándolo con el primer valor de la lista. Si encontramos uno más grande, entonces vamos a actualizar a max por ese valor y así vamos a ir obteniendo el valor más grande y se va a tener que ir recorriendo este valor hasta que finalicemos o recorramos todo este arreglo y ya por fin encontremos el número más grande. Y aquí es precisamente donde nos ayuda esta notación de Big O. El peor caso o tiempo máximo que tardará este algoritmo que acabamos de ver sería si el valor máximo estuviera en la última posición del arreglo, sin importar si son 3, 2 o un millón de elementos. Si el valor máximo está en la última posición del arreglo, tendríamos que recorrer todo el arreglo para poder encontrarlo. Entonces, en términos de la notación O grande, este algoritmo tendría una complejidad de ON, ya que el tiempo de ejecución crece linealmente con el tamaño del arreglo. Si no es lo mismo recorrer 3 datos que recorrer 1 millón. Pero bueno, este tipo de ejemplos y de cómo medir el peor tiempo de ejecución no es algo sencillo. Pero bueno, aquí te dejo un ejemplo con Big O de cómo puedes hacer este tipo de análisis. Excelente, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre las estructuras de datos. Recuerda que cada una de estas estructuras tiene ventajas y desventajas y es importante elegir la estructura correcta para cada situación en función de la eficiencia, la escalabilidad y la facilidad de implementación. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.